mis queridos amigos, aquí Antonio de AV Handyman, AV Renovation. En esta ocasión os traigo un pequeño tutorial de cómo podéis utilizar un espejo y hacerle unos marcos y ponerlo para que sea bien bonito para poder utilizarlo dentro de vuestra casa. Como bien saben los que me siguen o los que me han empezado a seguir, yo me dedico a las remodelaciones de casa. Habitualmente yo hago mucha remodelación que se trabaja con carpintería y con cerámica o porcelana. Sobre todo hago muchos cuartos de baño. Entonces cuando estoy remodelando los baños nuevos, para hacerlos nuevos mejor dicho, los antiguos baños habitualmente traían unos espejos muy grandes. Entonces yo siempre los suelo tirar. Pero resulta que yo tengo dos niñas. Entonces estas dos niñas, por la herencia que tiene, tanto por mis raíces, por las raíces de la mamá, son niñas que les gustan arreglarse mucho, pintarse mucho, son muy presumidas. Entonces les gusta los espejos grandes, y sobre todo la pequeñita mía, que cuando ve un espejo se vuelve súper feliz, empieza a bailar, a cantar. Entonces en esta ocasión hoy he empezado a hacer la remodelación de un baño. He cogido un cristal que está muy bueno porque no está despuntado, desgastado y tiene una buena medida grande para los tamaños que ella tiene. Entonces en esta ocasión lo que voy a hacer, lo voy a aprovechar. Le voy a meter una base de refuerzo en la parte de atrás y le voy a hacer un marco de madera tipo farm, tipo rústica, y la voy a teñir y le voy a echar un clear encima para ponerlo en el salón para cuando ya se quieran vestir, pintar, bailar, cantar, y se van a poner súper felices. Así que le voy a hacer este pequeño tutorial, cómo yo lo voy a hacer, cómo lo voy a reforzar, para que ustedes tengan la idea de cómo pueden utilizar un espejo que se encuentre incluso en la basura tirado. Aquí en Estados Unidos hay un dicho que dice que la basura de unos es el tesoro de otros. Pues en esta ocasión decidimos yo y mi esposa no tirarlo a la basura. Así que lo que voy a hacer es hacerle un pequeño tutorial, cómo lo pueden utilizar ustedes con pocas herramientas, para que tengan un cristal, digamos, entre comillas, de diseño para vuestra casa. Lo pueden teñir de color madera o lo pueden pintar de varios colores y que tenga un buen refuerzo para que ustedes lo puedan menear. ¿Ok? Así que pendientes, no se me vayan, para que apoyen mi canal, y espero les guste este pequeño tutorial. ¿Ok? Bueno, aquí lo que vamos a hacer primeramente es que voy a coger y voy a tomar las medidas del marco que le voy a fabricar al espejo. Entonces compré estas maderas, que son madera de pino, y vi que tenía lo que son las marcas de los nudos y las vetas del pino, se marcaba bastante. Entonces lo primero que voy a hacer es coger y sacar las medidas, que yo ya he medido el espejo y sé las medidas que voy a tener internas, e empezar a coser los cortes de 45 grados en ambos laterales para tener las exactas medidas para poder hacer el espejo. En esa medida y en esos cortes que están viendo ahí van dos maderas exactamente iguales, por eso estoy utilizando los gatos o las sargentas, que lo que me hace es que no se me muevan. Entonces las dos maderas van a salir exactamente igual los cortes a 45 grados. Entonces ya había cortado la pequeñita, que es esta que están viendo ahí, y dos grandes para los bastidores laterales. Entonces ahora lo que voy a hacer es cortar todas las medidas, las vamos a cortar exactamente igual para que no sea una más ancha que otra. Entonces una vez que ya tengo todos los cortes en inglés de 45 grados, lo que hago es que lo paso por la mesa circular y tengo que tengan todas el mismo ancho. Así no hay ningún problema luego para cuando tengamos que hacer los cortes en la madera. Entonces lo que hice es hacerle una pequeña guía en la madera para saber hasta dónde va a entrar el cristal. Entonces calculo donde yo quiero que entre el cristal y el ancho del cristal, que es lo que le estoy mostrando en este momento. Entonces esa ranura que están viendo ahí lo que me permite es que el cristal quede anclado dentro del marco. Es como cuando ven un marco de foto, que la foto siempre queda enmarcada dentro de lo que es el marco interno de la fotografía, del cuadro. Pues eso es lo mismo lo que vamos a hacer con el cristal. Eso va a impedir que el cristal se vaya para izquierda, derecha, o arriba o abajo. ¿Ve? Ahí se lo estoy midiendo y entonces ya queda el marco perfecto dentro del cristal. Entonces lo que hicimos es medir el ancho de lo que quiero que entre el cristal y la anchura, que es misma que trae el cristal, que es aproximadamente 1,4 medio. Entonces ya lo tengo todo preparado para empezar a hacerle
lo que son los tornillos de bolsillo, de bisagra. Hay mucha gente que le tienen nombres diferentes. Esos son, en verdad, son unos agujeros que se le hace a la madera en angulación para poder meter los tornillos y no se queden las cabezas fuera ni se parta. Entonces yo voy a utilizar este método Craig y le voy a hacer todos los tornillos a todo lo que son las esquinas de las maderas. Una vez que ya tengo hecho todos los agujeros de la madera, los uno todos, todas las cabezas perfectamente a escuadra y le echo un poco de pegamento para que se quede todo pegado y todo bien reforzado. Entonces voy a utilizar pegamento ahí, como pueden ver, y entonces con un pincel que es especial para pegamento, lo que hago es lo voy esparciendo bien. Entonces me ayudo de lo que son estas herramientas que son especiales para carpintería, que lo que son llaves a presión, pero sus cabezas son planas. Entonces te ayuda a que la madera quede perfectamente unida y plana en ambas caras. Y lo que hago es ya le meto los tornillos, como pueden ver, y eso se queda perfectamente anclado y bien durito, porque estos tornillos pues la verdad agarran bastante bien. Ahí lo pueden ver, los tornillos que les he colocado, y entonces eso va a quedar perfectamente colocado y perfectamente duro. Ahí lo pueden ver, el trabajo terminado. Y esta madera que están viendo aquí, lo que estoy haciendo ahora mismo es medirle el ancho de donde yo voy a poner cristal. Entonces el cristal va a ser un poquito más pequeño que esa madera, para que quede dentro de esa madera y dentro del marco que yo fabriqué, y le dé solidez a la parte trasera del cristal, porque si ponemos el cristal solamente con unas maderitas cogidas o un engarce en la parte de atrás para que quede duro, corre el riesgo que si se parte el cristal se vaya a caer. Entonces aquí ya vamos a hacer la prueba. Pongo el cristal encima de la madera, más o menos centrado donde yo creo que va a estar perfectamente, y pongo el marco sobre el cristal. Esto me va a permitir saber dónde va a venir el corte. Ahora lo que vamos a hacer es medir la madera del marco sobre la madera que he comprado, que es un triple A baratito, que no necesitas un triple A que sea muy caro, porque tampoco es para carpintería fina. Puedes comprar un triple A de los que se utiliza para los techos de las casas, que no esté astillado y que esté en buenas condiciones. Entonces mi hija me va a ayudar a retirar marco. Ahora lo que voy a hacer es rectificar que la medida del cristal esté casi exactamente igual de izquierda a derecha, y una vez que ya tengo todo medido y todo rectificado, lo que hago es pintarlo alrededor del cristal. Esto me permite, una vez que yo levante el cristal para echar el pegamento, saber que el cristal vuelva a caer exactamente en el sitio donde lo coloqué, que el marco me lo mostró, porque si se me desvaría, entonces el cristal puede quedar doblado respecto al marco. Entonces ahora, con la ayuda de mi mujer, le voy a echar este pegamento epóxico, el pegamento de contratista, vacío el pote entero, en la parte de atrás, le echo bastante, que esté sobrado, esté bien generoso, y una vez que ya lo tengo todo colocado, ya lo dejo caer encima, el mismo peso del cristal a base de presión sobre el pegamento, entonces le da un poquito de movimiento para que coge bien la pega, y le damos unos golpes en las esquinas, y entonces ya eso en cuestión de unos minutos seca, pero hay que esperar un ratito para que coge fuerza. Ahora lo que vamos a coger va a ser el rute con una fresa, o no sé cómo lo llamarán en su país o en su zona, a estas cuchillas que utilizan para rebar la madera, y lo que voy a hacer es cepillar con esa misma fresa. Voy a fresar alrededor de toda la madera para hacerle una cabecita un poco circular, para que no quede en punta, no quede en astilla, y quede un poquito más curioso, porque si lo dejo en punta, el problema es que a veces si tú le das un toque con cualquier cosa, la punta se achata hacia adentro, mientras que cuando está redondo aguanta más un poquito de deformación. Y claro, recuerden, estoy trabajando con pino. El pino es una madera bastante blanda y se marca bien rápido. También pueden utilizar otro tipo de madera más gruesa, como roble o beer, pueden utilizar también. El roble, lo único que pasa es que es una madera bastante dura y tiene muchos agujeritos dentro de la madera por su misma composición de la madera. Entonces luego queda muchos agujeritos, y entonces a mí no me gusta. Preferiría utilizar beer o poplar, que son otros tipos de madera que se utilizan mucho aquí en Estados Unidos, pero este pino, como era baratito y tiene
un estado así con muchos nudos, muchas marquitas en la madera. Me gustó, y como yo tengo eso, una viga de madera dentro de la casa del mismo color, pues entonces voy a utilizar el mismo material para todo y no va a tener tanto trote dentro de la casa. Entonces, una vez que ya lo tengo lijado y ya lo tengo limpio, voy a utilizar este acondicionador. Este acondicionador es una especie de, digamos, de agua tratada que tú le echas a la madera, y una vez que se lo unta a toda la madera completamente, la madera se humedece un poquito más. Entonces, cuando le echas el stain y se lo refrega, es más fácil el echarlo con brocha o con rodillo, con papel, lo que vayas a utilizar, porque la madera, al estar un poco húmeda, permite que el stain, digamos, como que resbala un poquito más sobre la madera, ¿no? Y la absorción de la misma madera se hace súper bien, queda súper homogénea. Cuando lo haces en madera seca, hay veces que la madera puede estar más húmeda por un lado que por otro, y entonces chupa más stain o más tinte y se ven las marcas. Este que yo he cogido es de Behr, de Home Depot. No es muy caro, tampoco necesito que sea un stain que sea carísimo, porque para lo que yo necesito tampoco necesito que sea muy caro, y este está muy bien de precio. Yo lo utilizo en mi casa. Luego le echo un protector, un clear bueno también, la parte de arriba, le echo 2 o 3 manos y aguanta. Y imagínense, yo estoy haciendo este vídeo ahora, pero ya el cristal lleva montado en mi casa más de 1 año y pico, y eso sigue impecable, eso ha quedado perfecto. Entonces, con la ayuda de una brocha voy echando todo el stain por la parte superior hasta que todo quede bien homogéneo. Recuerden, cuando echen el stain en la parte superior, lo tienen que echar un poquito generoso, que se vea que está un poco húmedo. No lo dejen tan seco, porque no van a poder limpiarlo luego. Y si lo dejan muy seco, se va secando súper rápido por un lado, y a la hora de limpiar, ¿cuál es el problema que tiene? Que te das cuenta que resulta que ha chupado más por un lado que por otro. Entonces ahí, con la ayuda de un papel especial, estos papeles son un tipo de papel microfibra, sirve para este mismo proyecto que yo estoy utilizando, y no deja residuos de pelito ni de papel. Él sirve para limpiar el stain, en la misma caja te lo coloca, que sirve para todo eso. Entonces ahora lo que hago, lo voy limpiando bien, le voy quitando el exceso para que todo quede bien. Que veo que ha quedado muy claro, le vuelvo a dar una mano más. Que creo que es muy oscuro, ya eso no tiene modo, ya te lo tienes que quedar o tendrías que lijarlo. Pero yo lo que intento es eso, quitarle sobrante, que no quede muy oscuro, porque mi casa no tiene los techos muy altos, y entonces si lo pongo muy oscuro, se ve muy oscuro dentro de la casa. Entonces ya ahí lo tengo terminado. Ya pueden ver que la madera ha chupado el tinte. Entonces esperamos que seque. Aproximadamente yo lo suelo dejar un día que seque, para que la madera chupe todo el color. Y una vez que seca todo el color, se vuelve bastante homogéneo y queda muy bonito. Al momento de tú echarlo, puedes que vea una marquita y a menos no te convence, pero al día siguiente queda mejor. Entonces aquí ya le estoy echando un clear. Como pueden ver, el clear es como una especie de laca protectora a base de agua. Yo no cojo nada a base de aceite, porque la verdad es una amargura trabajar con base de aceite, de laca, para limpiarlo, la peste que queda. Entonces este clear que estoy utilizando también es de la marca de Behr, que es Semiglow. Entonces le echo 2 o 3 manos, y una vez que tengo las 2 o 3 manos hechas, queda bastante duro y queda muy bonito. Y no necesito comprar uno de estos que son muy caros. Entonces aquí ya acabo de terminar, como pueden ver. Está el líquido, que se ve que está bien echado. Y ahora pues espera que seque. Este líquido que yo utilizo a base de agua seca bastante rápido. Habitualmente, como en media hora, está seco ya. Y en 1 hora lo puedes hasta lijar. Entonces ya tengo todo seco, todo montado, y ahora voy a utilizar estos tornillitos, que son unos tornillitos que son para interiores de Spark, y lo que voy a hacer, con la ayuda de una broca pequeñita, sabiendo que no te pases de la madera hasta la parte de superior, tienes que controlar eso, no pasarte a la parte superior, y le voy a hacer varias muecas o varios agujeritos al marco de madera, y le voy a colocar todos estos tornillos. Esto que él me va a permitir que el cristal no se menee, porque el cristal ahora está entre el triplay que utilicé en la parte inferior y el marco de madera que está en la parte superior. Al colocarle todos estos tornillos, el cristal ya está pegado al triplay, y los tornillos van a unir el triplay y el marco de madera. Entonces todo eso va a quedar sólido, y ya de ahí no se va a menear a ningún lado. Y una vez que ya esté todo sólido colocado, aquí ya lo pueden ver, para que vean cómo mis hijos lo van a disfrutar en este momento.
Michi, ven para que veas, ya tengo listo tu espejo. Ven para que veas. ¿Qué te parece, Cristian? No toques, Cristian, ¿qué te parece? ¿Te parece bien? Mira, ¿qué te parece tu espejo para que baile, cante todo lo que tú quieras? ¿Te gusta? ¿Estás feliz? Aquí ya vas a poder cantar, pero no le pongas las manos que la acabo de limpiar. ¿Están felices? Bueno, lo dicen a la cámara. Estoy muy contenta por el regalo de mi papá. Ahí. Dile. Dile, estamos muy contentos por el regalo. Estamos muy contentos del regalo. Listo. Bueno, mis queridos amigos, ya colocamos el espejo. Como pueden ver, ya lo coloco en la pared. Lo voy a dejar a esta altura porque para mis hijos le valen. Y yo me echo un poco hacia atrás y ya coge el cuerpo entero. Lo único que he hecho es le he colocado un tornillo en la parte superior con el stop que está en la parte de atrás o en la madera que está de refuerzo en la pared, que hay una madera siempre detrás de las paredes de drywall. Y lo que he hecho es meterle un simple tornillo para que si lo tengo que mover cualquier cosa que no tenga las vuelas tantos agujeros y tener que estar arreglando luego las paredes. Así, mis queridos amigos, que como pueden ver el espejo está bastante bien. Si pueden ver, yo me echo hacia atrás, ahí ven el reflejo, yo no me veo ahora mismo, pero se ve el reflejo ahí y me veo completo. Porque alejándome 2 metros yo me veo completo. Así que, mis queridos amigos, así utilicé este espejo de una remodelación que hice de un cuarto baño, el espejo sobró y yo lo utilicé para mi casa. Este espejo, con estas medidas y más o menos este diseño, si lo busco en Amazon, está en $450. El espejo me salió gratis y los materiales que he utilizado han sido $137. Más el clear, que ya lo tenía yo, el stain, pues vamos a ponerle que hayan sido unos $150 en materiales. Y el tiempo que yo he estado trabajando en hacer todo esto, vamos a ponerle 3 horas. Porque ha sido periodo, ¿no? Hacía un poquito, esperaba, pero sobre todo ha sido echarle el stain y echarle la laca o el clear que tiene en lo alto, es lo que suele durar un poquito más, porque hay que esperar a que seque. Pero unas 3 horas en total de trabajo ha llevado en estos días. Así que, queridos amigos, espero les haya gustado este pequeño trabajito que pueden realizar en su casa, o si hacen una remodelación y encuentran un espejo como este y lo quieren para sus hijos, para su esposa, para quien quiera. Es un espejo muy bueno para verte de cuerpo entero, para arreglarte y todo. Ya saben que por $150 lo crean ustedes mismos. Así que si les ha gustado este pequeño tutorial, regálenme un like, síganme si pueden, si les gusta mi canal, así me ayudan a crecer. Y como siempre les digo a todo el mundo, Dios me lo bendiga a todos y se les quiere de gratis. ¿Ok? Nos vemos en la próxima.